Buenas tardes a todas y todos. Pues nuevamente estamos por aquí. Pues vamos a hablar de algo muy grave que nos está aconteciendo, porque bueno, hay anuncios de un seguro universal de salud, un nuevo sistema, pero los que trabajamos dentro nos estamos dando cuenta que es un proceso ya de desmantelamiento al interior no solamente del Seguro Social, sino de todo el sector salud. Hay un proceso que no ha parado, que se necesita una gran fuerza organizada para poder parar. Es igual que las demás reformas estructurales que nos han impuesto, como es la de la energética, cuyas consecuencias pues las vamos a ver muy gravemente pronto ya. Ya el país se entregó. Creo que la última de las reformas es la de la salud y la seguridad social. Voy a hacer brevemente un resumen de lo que ha pasado, porque este proceso de desmantelamiento comenzó desde hace más de 30 años. Desde hace más de 30 años, pues comenzaron a no construir nuevas unidades. No se ha construido ninguna. Ustedes pueden ver en las clínicas y hospitales que lo único que han hecho es remodelar, pero se está remodelando para entregar a la iniciativa privada, no para los trabajadores. Los trabajadores, cuando yo digo trabajadores, me refiero a todos los cotizantes, porque todos son los trabajadores. No pueden tener seguro social si no somos trabajadores. Entonces hay remodelación, pero no hay medicamentos y a veces como que eso no lo entendemos, ¿no? Llegamos a una clínica muy arreglada con televisión y todo y dice uno, cuando no hay ni lo mínimo indispensable. Pues voy a hacer mire, en el 95-97 a todos los trabajadores nos impusieron un nuevo sistema de pensiones que ahora son administradas los ahorros de los trabajadores a través de las AFORE, administradoras de fondo para el retiro. Ese nuevo sistema de cuentas individuales terminó con las pensiones solidarias. Ahora los trabajadores tendrán que trabajar muchísimo para poderse jubilar con el 30 o 25% de su último salario. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos, la nueva generación no se va a jubilar, va a renunciar a ella porque no se puede vivir con el 15 o 20% del último salario. O sea que están canceladas ya las pensiones para todos los trabajadores. Entonces, ellos tienen ahorita, estas administradoras de fondo para el retiro, tienen más de 2 billones de pesos, dinero que no está aquí, que está en el extranjero, y que es el dinero de los trabajadores. Estas AFORES le quitaron la tutela al Seguro Social. El Seguro Social solamente descuenta de los tarjetones, de las nóminas, pero inmediatamente descuenta y este dinero, el Seguro Social ahora es un recaudador, nada más, del dinero de las cotizaciones para las pensiones. Este dinero inmediatamente se transfiere a las AFORES. Esto generó en el Seguro Social pues un desfinanciamiento tremendo porque se llevó más del 40% de su presupuesto anual. Entonces, pues ese dinero no lo tiene ya el Seguro Social. Anteriormente, cuando lo tenía, pues se construyeron muchas clínicas, hospitales. El Seguro Social estaba pues en mejores condiciones, no las óptimas, pero sí mejor, y que bueno, hoy ese dinero no lo tiene. Pero bueno, pues ahí no paran, las reformas continuaron, se llevaron esa parte, todavía nos duele, yo creo que en 12 años vamos a ver cómo va a estar la situación, porque nadie se va a poder jubilar y los que se jubilen pues van a estar en la miseria, ¿no? Eso sí llega, ¿no? Si llegan a trabajar tantos años, porque también recordemos que hay un desempleo brutal y que nadie va a alcanzar las 1,250 semanas, que son 25 años de empleo, pero de un empleo continuo. Y que hoy los jóvenes tienen que trabajar dobles turnos para poder alcanzar
pues a sobrevivir, y que el desempleo está tan brutal que, bueno, hay contratos que duran unos meses, otros meses desempleados. Entonces, ¿cuándo van a alcanzar las cotizaciones? Va a ser muy difícil que alcancen las 1,250 semanas, muy difícil. Sí, entonces, pues así está la situación en ese sentido. Posteriormente de que se llevaron esa partida tan importante, el IMSS siguió en un proceso de reformas, pues ocultas a la población, a los derechohabientes, a los trabajadores, y continuó desmantelándose a partir de varios esquemas. Uno de los esquemas fundamentales es la subrogación de servicios. La subrogación de servicios no es más que otra cosa, entregar los servicios a empresas privadas, ¿sí? Desde que nació el Seguro Social ya había esta figura, pero esta figura era en mínimo, era un porcentaje menor el que se subrogaba, y únicamente se subrogaba cuando estas empresas, cuando el Seguro Social no tenía la capacidad para dar este servicio. Entonces subrogaban algunas especialidades, había mucho antes de convalecencia, que hoy ya ni hay. Ahora lo sacan a usted del hospital y que se vaya a convalecer a su casa. O sea, lo sacan rapidísimo. Ahora hay nuevos sistemas para que se optimicen los recursos, como son las cirugías ambulatorias. Ahora se abrieron unas clínicas que se llaman las UMAS, que es donde operan y salen a su casa, salen directamente porque, bueno, los recursos. Pero anteriormente el Seguro Social sí subrogaba servicios, pero era limitado y ahí estaba esa figura, pero hoy la están usando. Apenas hace 2, 3 años, no tiene mucho, salió una reforma el 12 de agosto del 2013 en el Diario Oficial, en el cual el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá hacer convenios con empresas, con hospitales, convenios para continuar subrogando los servicios. Ya vimos cuál fue la subrogación de los pacientes de hemodiálisis. De pronto, bueno, pues sabemos que en México la enfermedad de diabetes ha crecido muchísimo, ¿verdad? Nos siguen vendiendo esas Coca-Colotas, que es puro veneno puro, ¿verdad? Ahí está toda, y que bueno, según ellos cuidan nuestra salud y no es cierto. Esa empresa es de las que más vende aquí en México y que bueno, pues es una fábrica de diabéticos. Y los diabéticos, por consecuencia, pues padecen la insuficiencia renal, ¿verdad? Comenzamos con una diabetes tipo 1, luego nos vamos a tipo 2 y bueno, lo que se amuela pronto es el riñón, los ojos, y bueno, pues cuando el riñón deja de funcionar, pues necesitan darnos vida artificial a nuestro riñón y es cuando nos mandan a las diálisis y hemodiálisis. La diálisis es donde nos ponen acá un catéter para estar limpiando los riñones, porque los riñones pues ya no funcionan. Y el riñón pues es el que tiene que limpiarnos de todas las toxinas que tenemos, entonces pues se hace de manera mecánica. Y luego está la hemodiálisis, que es una máquina que va limpiando toda la sangre, ¿verdad?, de toxinas, pero que es muy costoso. Y que en el Seguro Social se comenzó a hacer este procedimiento, pero tenemos aquí empresas muy importantes alemanas, Baster, PISA, que la verdad aquí han hecho muchos convenios con el Seguro Social y pues no solamente ellos venden insumos para el Seguro Social, que además son bastante caros, sino además pues ahora están subrogando el servicio de hemodiálisis. Ahora se están llevando a los pacientes al Hospital Los Ángeles, al Dalinde, y hoy han creado algo que de veras es escandaloso,
unos changarros, porque son changarros, con el nombre de Los Ángeles, Hospital Los Ángeles. Con esto engañan a los pacientes, les dicen, ¿sabes qué? Que el Seguro Social ya no tiene capacidad de camas, tiene bastantes pacientes de insuficiencia renal, pero no se preocupen, los vamos a llevar al Hospital Los Ángeles. ¿Y qué creen? Que son changarros que han abierto de tabla roca en la periferia de la ciudad. Hay algunos que ni siquiera tienen agua, con un personal poco capacitado. Para estar en hemodiálisis y diálisis se necesita una capacitación. La enfermera que está ahí debe de tener ese conocimiento y se van a cursos hasta 3, 4 meses, porque es de mucha responsabilidad. Si hay una infección, el paciente fallece. O sea, se necesita muchísimo cuidado. Entonces, bueno, pues el Seguro Social hace convenios y se están llevando a todos los pacientes. Para los pacientes, algunos dijeron, ay, pues qué bueno, ¿verdad? Me voy a ir a un particular y uno bonito, ¿no? Donde desde la entrada veo mármol y la atención. Pero el Seguro Social solamente tiene un convenio, por ejemplo, con el Dalinde, que es el que conozco más, porque yo trabajaba en Gabriel Mancera y ahí mandaban al Dalinde. Nada más tenía el puro convenio para hacer la diálisis. Pero ¿qué creen? Si el paciente sufre un infarto en ese momento, no se le da la atención. Si tiene otro problema urgente, no se le da la atención porque no se está pagando por ese servicio. Entonces, pues hay una mortandad muy alta, y más si lo mandan a esos changarros donde no hay agua, a veces ni guantes, imagínense. Entonces es grave para el paciente. Entonces, ¿qué pasa en el Seguro Social? Que paga más y el servicio no es igual. Igual, hoy se están subrogando las cirugías. En Gabriel Mancera están llevando algunas cirugías porque ya no alcanza el espacio en los 7 quirófanos que tiene. Están mandando estas cirugías al Hospital Obregón. Pero ¿qué creen que dicen las compañeras? Si bien es cierto, tratan de acortar los tiempos en la atención, pues no se hace pues una práctica médica profesional, al grado de que regresan los pacientes peor, infectados. Entonces, cuando hay una cirugía infectada, pues hay que abrir otra vez y hacer el lavado quirúrgico. Entonces, ¿cuál fue la ganancia? ¿A quién están beneficiando? ¿Sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo en el Seguro Social y no se van a detener. Y ahí se están fugando todos los recursos. En estos últimos meses estaban por entregar 16,000 diabéticos a empresas privadas. ¿Sí? Entonces, pero bueno, pues dijeron que la licitación, según ellos, estuvo desierta, pero pues como ellos tienen una ley, pueden entregar de manera directa. Los directores pueden hacer convenios, nadie les impide la subrogación de servicios. Y ahora hay otro esquema, no solamente la subrogación de servicios, ahora hay empresas privadas que están llegando al país para que ellas puedan financiar hospitales nuevos, donde el IMSS lleva pacientes, pero donde solamente el primer nivel va a ser para los pacientes del IMSS y los demás se van a vender los servicios. O sea, nosotros decimos que en la vía de los hechos, el nuevo sistema de salud universal ya está aquí. No necesitan votarlo en septiembre porque el desmantelamiento se está dando. Y por otro lado tenemos a las aseguradoras que se quieren llevar el dinero del seguro de riesgos de trabajo, que es un seguro que tiene dinero y que hoy vienen por ese dinero. Hoy quieren ellos, ahora que estuvo en campaña Peña Nieto, hubo una reunión con todas estas aseguradoras y ellos pidieron que se les dejara entrar al mercado de los riesgos de trabajo.
Sabemos que los riesgos de trabajo ya no los toman en cuenta en las empresas, porque tuvimos una reforma laboral donde desapareció la tabla de padecimientos, desapareció. Entonces, pues ese dinero está ahí, porque para que a algún trabajador se le paguen sus riesgos de trabajo, pues es todo un proceso muy tortuoso. Tiene que ir a medicina del trabajo, tienen que estar analizando, haciendo estudios, y no todos pasan esa prueba, y la gran mayoría se pensiona con enfermedad general. Y más ahora, si en la nueva reforma laboral, en la Ley Federal del Trabajo no está la tabla, pues mejor para ellos porque se ahorran dinero, ¿verdad? Pero es en contra del trabajador. Ahora sí que el trabajador y el derechohabiente, el trabajador y sus familias, son trabajadores y derechohabientes, estamos en una indefensión. Y por eso están los servicios así. Nosotros podemos ir a los servicios de urgencia y la verdad, yo luego digo, es el infierno en la tierra, ¿no? Es terrible estar 3 días en el suelo o en una silla con un dolor intenso donde ni siquiera nos puedan atender. Y no podemos hacer gran cosa. Vemos a los trabajadores que corren de allá para acá y para allá. En el Seguro Social nos deben más de 80,000 plazas. Los trabajadores están, por sus bajos salarios, trabajando 2 y 3 turnos. Es un cansancio tremendo. Y por otro lado, también ya están llegando los trabajadores por honorarios, ¿sí? Sin condiciones laborales dignas. ¿Ustedes creen que pueden dar un servicio así, con calidad y oportunidad, cuando ahora al trabajador no se le dan los utensilios? Hoy podemos ver a los enfermeros y de todas las ramas que traen unas petacotas. Ahí traen sus tijeras, hay que llevar tijeras, hay que llevar baumanómetro. Mis compañeros en Gabriel Mancera, los cirujanos, llevaban hasta estuches quirúrgicos. Hay que invertir para trabajar, porque si no, como no me dan, ¿cómo le hago? Y además está la criminalización en contra del médico y las enfermeras, de que no cumplimos para dar una atención de calidad, pero no se están dando ni el material, ni el equipo, ni hay los recursos, ¿sí? Entonces, esos son los problemas que estamos enfrentando en la seguridad social y en la salud. Un trabajo precarizado al interior, poca paga, sin material ni equipo, y donde no hay recursos para poder ejercer la medicina. Ahorita yo vengo de una cita médica y me platicaba una de las compañeras, dice, nos tienen así, pero no dan material. Se descompone un aparato y tardan meses en que vengan a arreglarlo. ¿Y qué hace el Seguro Social? Pues vamos a mandarlos a otro lado, donde paga más y el trabajo no es de calidad. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay un proceso de desmantelamiento que viene ya privatizando los servicios. ¿Qué va a pasar con la mayoría de los derechohabientes que no tenemos un acceso? ¿Qué está pasando? Que no tenemos un acceso oportuno y de calidad. No lo tenemos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Ahora ellos piensan entregar todo y que entren las aseguradoras para vendernos un seguro de gastos médicos. ¿Quién va a poder pagar? Cuando los salarios y el empleo no hay, ¿cómo le vamos a hacer? La verdad, la salud para nosotros es un tema muy delicado. Yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido esa situación. Es una situación verdaderamente difícil, pero que no la podemos enfrentar individualmente. Yo les quiero compartir que he tenido la oportunidad de estar en los estados en estos meses, porque han estado pidiendo foros para ver qué está pasando en el Seguro Social, y les quiero comentar que en muchos estados ya se están organizando. Se está organizando el sector salud, trabajadores del IMSS, del ISSSTE, de salubridad,
con maestros, con trabajadores de teléfonos, con población en general, para formar frentes. Un frente en defensa de la salud y la seguridad social. Porque la salud y la seguridad social es la defensa por la vida, al igual que el agua, al igual que la educación. Entonces, les quiero comentar que el 31 de julio, pues salieron en los estados, salieron en Michoacán, salieron en San Luis Potosí, en muchos estados, y hoy, por lo menos en Querétaro, se ha formado un gran frente nacional, un frente estatal, donde pues el 21 tenían previsto sacar una marcha muy grande con 4 salidas en la ciudad. En Guadalajara también me comentaban los compañeros que se está formando otro frente, allá salieron más de 10,000 a marchar, y así es como se está organizando la resistencia. Entonces, pues aquí el llamado es que nos tenemos que organizar, porque si no, no la vamos a hacer. Tenemos que juntarnos todos los sectores. Y no es lo mismo que llegue una persona, Juan Pérez o quien sea, a reclamar una atención a tiempo, a que lleguemos muchos, ¿sí? No es lo mismo, no es el mismo trato. Tenemos que llegar organizados, tenemos que formar esos comités de derechohabientes y trabajadores para la defensa de la salud, porque se necesita una gran fuerza, si no se lo van a llevar todo. Ya casi se llevaron todo, pero todavía queda algo, todavía podemos llegar a los servicios de urgencia, aunque sea mal, todavía nos pueden operar, aunque sea mal, y a veces nos da mucho coraje y a veces pagamos. Yo conozco a gente que se molesta mucho por la mala atención y va y paga. Yo ahorita tengo un vecinito que tuvo un problema, un trabajador que trabajó en Cemex, muchos años no le detectaron un problema en su intestino, lo acaban de operar y eso lo operaron con un familiar que tiene una clínica, es su familiar, es su sobrino, el dueño de la clínica, y le salió la cirugía en 100,000 pesos. ¿Sí? Nada más la cirugía. Le cortaron intestino y todavía falta la rehabilitación. O sea, ahí se fueron todos sus ahorros, tuvo que botear entre los hijos y familiares, pero solamente para una cirugía. Pero además el señor es diabético, hipertenso. Entonces, bien duro, bien difícil, nos ha tocado ver cosas muy feas. Por eso yo les digo que pues el llamado es de que esto va en serio. O sea, que sí tomemos cartas en el asunto, no esperemos a que nos pase, ¿sí? Vayamos viendo cómo le hacemos. Qué bueno que aquí hay un espacio de organización. Yo creo que debiéramos ya de pensar, ver cómo le hacemos para poder detener esta embestida, pues en contra de la población, porque es una política criminal, ¿sí? Es una política de genocidio en contra de la población. Entonces, pues sí, pues el llamado es un poco a que tomemos conciencia, que vayamos viendo cómo le hacemos, porque bueno, al final estamos muy vulnerables, todos los trabajadores con respecto a la salud. Además que bueno, pues tienen una política que no les importa cómo van avanzando las enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo la diabetes, que es tremenda, ya hay diabetes juvenil, y que bueno, pues si esta política no cambia, pues imagínense en qué condiciones vamos a estar ya sin servicios médicos, ¿y a dónde vamos a ir a pagar? Entonces, pues no sé, creo que me parece que ya terminé, porque aquí ya llegó el compañero que va a hablar del ISSSTE, para que después pasemos a las preguntas. Muchas gracias por la información que vino a traernos la licenciada María Luisa López, trabajadora social y compañera nuestra. Vamos a recibir ahora al doctor Antonio Vital Galicia.
El doctor Antonio Vital Galicia tiene estudios de medicina, estadística y salud pública. Ha impartido infinidad de conferencias sobre sindicalismo, empleo, salud y seguridad social. Ha sido dirigente de la sección 14 del Sindicato Nacional de Salud, eso desde el Hospital General de México. Consejero ciudadano de Xochicalco y candidato a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También coordinador nacional de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleos Públicos. Vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Antonio Vital. Le agradecemos su presencia, doctor. Bueno, gracias por la invitación y además por el interés de este tema que, como dice la compañera María Luisa, es un tema no solo de salud, sino de la vida. Yo voy a tratar de dividir en dos aspectos la presentación. Uno, sobre los problemas y los retos que tenemos en el sistema de salud, y dos, cuáles son las alternativas que estamos construyendo para defender y mejorar los servicios de salud y el cuidado de la vida de los mexicanos. Estamos ante una de las últimas reformas neoliberales, las que se les dice las de tercera generación. Estaban prácticamente en este marco la reforma energética, la reforma educativa, laboral y la de seguridad social. El 1 de septiembre del 2013, Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma hacendaria y a la seguridad social, que considera prácticamente 4 grandes líneas de cambios. La primera, la pensión universal; la segunda, el seguro de desempleo; la tercera, el seguro de vida para madres solteras; y la tercera, el sistema universal de salud. Eso se presentó el 1 de septiembre del 2013 y el año pasado, en octubre, se planteó la iniciativa de reforma por el PAN, que también ratificó de alguna manera la Secretaria de Salud, el cambio al cuarto constitucional, que establece centralmente 2 cambios en el cuarto constitucional. Uno, que se tendría el acceso en base a un criterio de equidad y calidad, y otro, la ley definiría las bases y modalidades de financiamiento. El cambio en el cuarto constitucional consiste en que ahora el cuidado a la salud y el derecho a la salud es un derecho de todos los mexicanos y es responsabilidad del Estado. No entra ni el financiamiento ni los criterios de equidad y calidad, que son empresariales. Voy a tocar esta parte un poco más adelante, en concreto, cuáles son los términos de los cambios que pretenden hacer, pero lo que quisiera señalar es que hoy en México y en todo el mundo, la crisis capitalista se está tratando de abordar a partir del saqueo o de la privatización del patrimonio de los pueblos, llámese energía, llámese la infraestructura de salud, llámense los fondos de pensiones, etcétera, el patrimonio cultural, etcétera. La crisis del capitalismo no parece que tenga una salida en el corto plazo. Y como se ve en Grecia, las alternativas están reducidas a esquemas de administración de la pobreza y de reducción de beneficios tanto sociales como económicos de los pueblos. Hoy, con un cambio de gobierno, hoy está en crisis Grecia, porque se tuvieron que sacrificar pensiones, se sacrifica empleo y se vende parte del patrimonio económico y cultural de Grecia para seguir pagando una deuda que es impagable. Yo hablo de Grecia porque es lo que tenemos ahora como más reciente, pero nos tenemos que ver en ese espejo. ¿Cuál es la diferencia con Argentina? Argentina dijo, ni madres, no pagamos la deuda. Ya háganle. Ahora, hay 2 economías distintas.
pero hay una visión que no asumió el nuevo gobierno de Grecia. O sea, que tenemos que revisar también lo que ha pasado en México frente a la reforma laboral, la reforma energética, etcétera. O sea, porque hoy la reforma a la salud y a la seguridad social es una reforma que pone en riesgo la vida de todos los mexicanos. Se pretende universalizar el seguro popular, reduciendo el derecho que tenemos hoy en el Seguro Social y en el ISSSTE a ser atendidos por más de 2,000 enfermedades. Hoy si alguien llega con una gripe, con una diabetes, con una úlcera, con un problema infeccioso, tiene derecho en el ISSSTE y en el Seguro Social a ser atendido desde vacunas, pláticas, consultas, análisis, medicamentos, cirugía, rehabilitación, etcétera. El Seguro Popular constituye un catálogo de 284 acciones de salud, no son enfermedades, son acciones de salud. ¿En qué consisten esas acciones de salud? Puede ser una plática, puede ser una vacuna, puede ser un análisis como un estudio de la glucosa, de la urea, la creatinina, puede ser una receta, puede ser una cirugía. Son 284 acciones de salud. ¿Qué es lo que pretende esta reforma? Universalizar el seguro popular. Y hay dos discusiones que están ahora para aprobar esta reforma. La primera, el compañero tiene derecho al seguro social, a una pensión, a la atención médica, de todo. Con el nuevo sistema tendrá derecho al paquete básico, al seguro popular. Lo que no está resuelto es cómo se le van a garantizar los derechos adquiridos. La compañera está en el ISSSTE, también cómo se le van a garantizar los derechos que ya tiene en el ISSSTE, que son una cantidad, toda la que es la… Entonces, ese es un primer punto de discusión. El segundo punto es cómo se va a manejar el financiamiento de la salud. Como bien decía María Luisa, el año pasado, en la Semana de Seguridad Social, en el Senado, al mismo tiempo que Mercedes Juan anunció que había que hacer el cambio al cuarto constitucional, se abrió el espacio a las aseguradoras para que pudieran participar en el manejo del sistema de salud. ¿Cuál es el esquema? Que 300,000 millones de pesos, que es el gasto en salud en el sector público, sea administrado por seguros médicos. Sería la Afore de salud, como la Afore de las pensiones que existe, que manejan los fondos de las pensiones, cobrándole cuotas a los trabajadores, comisiones, y cobrándole al Estado por el manejo del recurso como deuda. Bueno, ahora esto son como los núcleos centrales de la reforma. Yo quisiera recordarles que en México tenemos entre 20 y 30 millones de mexicanos que no tienen acceso a ningún servicio de salud. Están excluidos. De los 120 y tantos millones de mexicanos que somos, prácticamente cerca de 30 millones nunca han visto una clínica ni de salud, ni del ISSSTE, ni del Seguro Social. Los derechohabientes en el Seguro Social y en el ISSSTE no tienen las instituciones la capacidad para atender a toda la población. Me comentaban los médicos hace semana y media, en el 20 de noviembre, ¿cómo vamos a atender a población de fuera del ISSSTE si no tenemos capacidad para atender a los del ISSSTE? Bueno, también María Luisa me ahorró ya comentar algunas cuestiones. Los hospitales patitos, o sea, están subrogando una casa mediana donde instalan la cirugía, el quirófano, donde están los servicios,
Es que la azotehuela, donde es de los lugares donde se tiene para el gas, para el agua, para el drenaje, etcétera, hacen los quirófanos. Bueno, se manda a este tipo de hospitales patitos los derechohabientes del Seguro Social y del ISSSTE. La subrogación es una figura que está desde que se creó el Seguro Social y el ISSSTE, pero la condición era, se subroga mientras se construye la infraestructura de salud. Nosotros hemos discutido con las autoridades del ISSSTE, las unidades de salud funcionan de lunes a viernes, aunque la gente se enferme sábados, domingos y días festivos. Nosotros decimos, ¿por qué no funcionan las clínicas de especialidades, las clínicas y los laboratorios sábados, domingos y días festivos? Las unidades funcionan 240 días al año. Si funcionaran sábados, domingos y días festivos, funcionarían 360 días al año. No hay que invertir en infraestructura, ahí están las clínicas, ahí están los laboratorios. Entonces, el área de hospitalización es lo que funciona sábados, domingos y días festivos, aunque las cirugías se reducen a casi más del 50% en los hospitales indebidamente. Si en un hospital hay 5 o 10 quirófanos, no están funcionando sábados y domingos al mismo ritmo, lo bajan casi a la mitad y en ocasiones a la tercera parte. Nosotros decimos, se necesita la atención oportuna e integral. Una gripe se vuelve neumonía y un cáncer se vuelve un certificado de función. O sea, si no se detecta, a mí me encontraron un carcinoma gástrico el año pasado y me lo encontraron muy oportunamente. Un carcinoma gástrico tiene una esperanza de vida de 6 a 9 meses si no se detecta oportunamente. Me quitaron una parte del estómago, una parte del intestino y pues aquí ando. Se detectó oportunamente. Si no, ya se acordarían de mí de otra manera. Entonces, el problema principal que tenemos en el servicio de salud para los derechohabientes y para los trabajadores es la atención oportuna. Cuando a la gente le duele, cuando la gente tiene la infección, cuando la gente tiene el problema, debe ser atendido y con eso evitamos que la enfermedad se extienda, se complique o afecte otra parte. Tiene un mayor costo para la familia, tiene un mayor costo para la sociedad si no se atiende oportunamente. ¿Qué necesitamos para que el servicio de salud, el ISSSTE, en vez de que tenga 30 millones de estudios de laboratorio, podría tener 45 millones si funcionara sábados, domingos y días festivos los laboratorios? Pues necesitamos entre 15 y 20 mil plazas de trabajo para que funcione sábados, domingos y días festivos. ¿Eso qué significa? Que alguien que en vez de ser citado dentro de 3 meses, que sea citado en 2 o en 3 semanas. Es una cuestión de vida o muerte en muchos casos. Bueno, hoy el problema central que tenemos es que el modelo económico está yendo sobre todos los recursos. Entonces, el Estado quiere evadir la responsabilidad social del cuidado de la salud y la vida de los mexicanos. Frente a esto está el proceso de desmantelamiento de los servicios de salud. Tenemos 30 años con procesos de recorte y de cambio en el modelo de gestión de los servicios de salud. ¿Por qué tenemos que comprar un medicamento en $1 cuando lo podemos producir en 10 centavos de dólar? A fin de año se compró 54 mil millones de pesos en medicamentos. Con 9 mil millones de pesos podríamos tener más del 100% de lo que se compró. Generaríamos trabajo calificado, desarrollo científico y tecnológico y además soberanía sanitaria. Y tendríamos un remanente de más de 25 mil millones de pesos, que es lo que se necesita para generar 50 mil plazas, que con eso se podría resolver el rezago en la atención médica. Digamos, hoy el problema del rezago en la atención médica
tiene dos problemas centrales. La falta de personal, o sea, un trabajador, un médico que está atendiendo a los pacientes en 10 o 15 minutos cuando debía destinarle 40 o 45 minutos, pues prácticamente va a ser ineficiente. El nivel de riesgo es mayor. Entonces, bueno, necesitamos resolver el problema del rezago del personal necesario para la atención. Igual pasa con el personal de enfermería, en los laboratorios, etcétera. Necesitamos que haya el equipo suficiente con el tiempo suficiente para que se vea a la gente. O sea, no que llega y apenas se alcanza a sentar y ya se está haciendo la receta de lo que se sospecha que más o menos se sabe que se tiene. Pero el acto de salud es más allá de una receta. O sea, tiene que ver con una atención personalizada. Hay dos corrientes en la medicina. Uno, en donde hay enfermedades. Es una visión en donde uno ve el hígado, el estómago, etc. Y otro, en donde hay enfermos. O sea, es distinto estar viendo el hígado o estar viendo a la persona. Entonces, bueno, hoy el problema central es cómo frenamos la avaricia del capital que está yendo por uno de los segmentos importantes de capital social en nuestro país, que es la seguridad social. Son dos renglones fundamentales que están pendientes. Es salud y vivienda. Al año se gastan más de 300,000 millones de pesos en los servicios de salud. ¿Quién está interesado en manejar ese dinero? Las aseguradoras médicas. ¿Cuál es el esquema? Vamos a darle un paquete básico y se va a dar un tipo de bono o de seguro médico complementario a los del Seguro Social y a los del ISSSTE. Un seguro de 400,000 pesos o 300,000 pesos y a lo que alcance. Hoy un trabajador derechohabiente tiene garantizada la atención de la esposa y de los hijos o la esposa con los hijos. Ahora con esto hasta donde alcance el dinero para atender a la familia. Lo que no alcance a cubrir, entonces tendrá que pagarlo de su bolsa. Entonces, ese es el problema fundamental. Va a recaer el costo de la atención médica en la familia. Entonces, esa es una de las cuestiones fundamentales. Yo quisiera comentar que el año pasado prácticamente se detuvo la reforma al cuarto constitucional, primero porque estallaron y se articularon de alguna manera, no organizativamente, pero dos movimientos, el Yo Soy 17, médicos pediatras que en Jalisco, en el Centro Médico de Occidente, en el Hospital de Pediatría, fueron demandados por negligencia médica porque falleció un joven de 15 o 16 años y se metió la demanda. Y entonces, sobre esa base, se organiza el sector médico y hay una primera discusión, una primera fase que es parte de la estrategia del capital y del gobierno. Ponerse a pelear a los derechohabientes con los trabajadores y los trabajadores con los derechohabientes. La primera reacción que dieron los médicos fue, el padre fue irresponsable porque no lo vio adecuadamente al hijo y no sé qué tal. Entonces nos fuimos metiendo la cuchara y dijimos, no es un problema de que el padre atienda adecuadamente o que el trabajador médico no haya tenido, son las condiciones en donde se está enfrentando la salud y la enfermedad. Para la salud, el primer problema que tenemos que resolver es la calidad de vida. Necesitamos armar un sistema de salud por la salud y la vida y no por la enfermedad. Hoy el sistema de salud está centrado en la enfermedad. Y el primer problema que tenemos en el cuidado de salud es que la gente coma bien. O sea, un problema de salud pública fundamental en todas las sociedades es el agua, es la basura, son las excretas, es la alimentación. Un pueblo feliz no se enferma.
si se tiene condiciones de vida, con vivienda, con alimentación, con deporte, con cultura, haciendo el amor 3 veces al día, con actividades culturales y políticas como estas, la gente no se enferma. O sea, vamos a tener problemas con el envejecimiento, etcétera, pero la salud es una cuestión que tenemos que ir trabajando en las distintas etapas. Y el sistema de salud debía de ser para acompañar y reforzar las condiciones de salud. Pero eso tiene que ver con condiciones de vida y con condiciones de trabajo. Hoy, ¿cómo podemos ver el problema de la salud de un trabajador que cada 3 meses vive en incertidumbre si va a seguir trabajando o no? Si vive un acoso laboral, un acoso administrativo, un acoso sexual, etcétera. Entonces, un primer problema que tenemos que abordar es cómo se pierde la salud y cómo se cuida la salud. Y en ese sentido, los derechohabientes, los padres, los esposos, los hijos, no son responsables de la enfermedad. El problema de la salud tiene un componente biológico, pero tiene un componente social muy importante, que es la familia, es la comunidad, etcétera. Y en ese sentido, el primer problema que enfrentamos con el Yo Soy 17 era buscar que el problema de las limitaciones que tiene el sistema de salud por el desfinanciamiento, por la mercantilización, debía de enfrentarse unitariamente. El problema es la negligencia institucional. No hay el personal suficiente. La gente llega y logra tener la consulta y le dan la receta. De nada sirve tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento si no tiene el medicamento. Y si lo deben de operar en 3 semanas y lo mandan a operar dentro de 6 meses. Y cuando llega a los 6 meses, de pronto pasa algo y dices, pues lo sentimos, venga en 2 semanas para ver cuándo lo reprogramamos. Y nos ha pasado en algunos hospitales del ISSSTE en donde ya le van a poner el marcapaso a un paciente estando 2 semanas en un hospital y de pronto no hay marcapaso. Pues lo damos de alta, pues lo dan de alta, pero casi con certificado de defunción. Entonces, bueno, esos son problemas de negligencia institucional. Eso repercute en el derechohabiente, pero repercute en el trabajador. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga de trabajo. ¿Por qué tengo que atender 3 veces a un mismo paciente para un mismo problema? Porque no hay capacidad resolutiva. No hay el análisis, no hay la tomografía, no hay el medicamento. Entonces, bueno, el año pasado se suspendió la discusión en la Cámara de Diputados del cambio al cuarto constitucional. El Yo Soy 17 convocó a un paro para el 23 de octubre, surge el movimiento de enfermería, principalmente de la Secretaría de Salud, y se hizo una campaña para frenar y echar atrás el cambio al cuarto constitucional. El punto fundamental del cuarto constitucional es que tiene cerca de 20 transitorios y uno de ellos dice que se integra el sistema de salud. Todas las instituciones, Seguro Social e ISSSTE, se incorporan a lo que es el sistema universal. Y entonces desaparecería el Seguro Social y el ISSSTE y todos se incorporan al sistema universal con el paquete básico. Y entonces un punto adicional que se tiene en esta iniciativa es que en el Consejo Nacional de Salud se abre un espacio para el sector privado. Hoy el Consejo de Salud está integrado por las instituciones de salud públicos. Ahora se mete al sector privado con esta reforma. Bueno, estos cambios prácticamente se detuvieron, pero nosotros esperamos que para el mes de octubre vuelvan a preparar el terreno para la aprobación del cambio al cuarto constitucional y el establecimiento del sistema universal. Hace 2 meses, Mercedes Juan dijo, con reforma o sin reforma vamos a integrar y hacer el sistema universal. Tenemos 20 años haciendo una reingeniería administrativa y financiera en las instituciones de salud
para que cada hospital pueda subrogar, pueda concesionar y pueda comprar servicios a terceros. El esquema, yo acabo de estar en Brasil hace 2 meses, hay un frente nacional en contra de la privatización de salud, pero hay hospitales como el de Los Venados, que está aquí cerca, la mitad lo tiene el sector privado y la mitad el sector público. Es un hospital público, sigue siendo del Sistema Único de Salud de Brasil, pero está administrado o concesionado al sector privado. Pero no nos tenemos que ir a Brasil. El Instituto Nacional de Cancerología tiene un piso concesionado a seguros privados. Hubo un cambio jurídico en las unidades de salud. El Hospital Infantil de México, por ejemplo, cuando se constituye se constituye este hospital para atender a la población más pobre, para la promoción y cuidado de la salud, la atención médica, la cirugía, la rehabilitación, y va a tener funciones de educación y de investigación. Y el Estado, el gobierno, dotará del presupuesto necesario para que cumpla sus funciones. ¿Cuál es el cambio que se hizo? Ahora el gobierno proporcionará un presupuesto para la atención. No va a cubrir todo el presupuesto necesario. ¿Cuál es la consecuencia? Se cobra más a los usuarios de los servicios y se ahorra el pago en los trabajadores. ¿Eso qué quiere decir? Se encarece la atención médica. Ahora luego resulta casi impagable una atención en el Instituto Nacional de Cancerología, en cardiología o en nutrición. Pero para los trabajadores es precarización del trabajo. Hoy en el Seguro Popular están contratadas, con lo que se paga a una enfermera, contratan a 3. Tenemos 60,000 trabajadores en proceso de regularización y hay alrededor de 150,000 trabajadores en todo el sector que están contratados al margen de los contratos colectivos o las condiciones de trabajo. Se precariza el empleo, que eso va a generar situaciones adversas en la calidad y en la oportunidad de la atención. Como ya me extendí un poco, voy a concluir planteando los ejes que estamos planteando de lucha para enfrentar esta reforma. El primer punto, resolver el rezago en la atención médica y la protección social del trabajo. Tenemos 30 millones de trabajadores mexicanos que no están registrados en la Seguridad Social. Hay 12 millones de asalariados sin prestaciones, que no son los que venden tacos o cosas de este tipo. 12 millones que están en la industria químico-farmacéutica, en la industria automotriz, en el sector financiero, en los bancos, que están en el sector turístico. En fin, estos 12 millones son trabajadores que ganan entre 120 y 150 mil pesos al año, pero están como comisionistas, están algunos con un salario mínimo y con comisiones adicionales. Necesitamos que se les dé seguridad social, porque cuando se está joven, pues uno no se enferma y tal. El lío es el desfinanciamiento de la institución, cuando se llegue a viejo y no se tenga la protección. Para esto es necesario el aseguramiento, pero además que se cubra la plantilla de personal. Hoy logramos prácticamente desde hace 2 años que se creen 10,000 plazas en el ISSSTE y 22,000 en la Secretaría de Salud. Estamos peleando porque haya transparencia en la generación de estas plazas y que sean plazas que se requieren. O sea, no podemos tener a un servicio de terapia intensiva a muchachos o muchachas que con todo cariño, uno puede decir que bueno que estén chambeándole de CONALEP, pero que no tienen la preparación para atender en terapia intensiva a pacientes. O sea, que bueno, entonces, esa es la producción y el abasto de los medicamentos. Entonces, en este primer punto del rezago en la atención médica, tiene que ver el aseguramiento, el personal necesario y los medicamentos. El segundo punto que planteamos para
hacer un frente nacional en contra de la privatización, es la cancelación de la subrogación y el concesionamiento de los servicios médicos. Y la transferencia al sector privado de fondos públicos. A los patrones se les regresan las cuotas obrero-patronales en base a la ley del impuesto sobre la renta. El tercer punto que estamos planteando es la profesionalización de la práctica médica y la basificación del personal. El cuarto es la producción social de los medicamentos, las vacunas, el material y el equipo. El quinto es la democratización de las instituciones de salud y seguridad social. Hoy los cambios que se están haciendo no están tomando en cuenta ni a los derechohabientes ni a la población. Necesitamos que todo mundo conozca cuál es el proyecto de reforma de salud. Mercedes Juan va a Perú e informa cuál es la reforma, pero aquí no la ha informado. Es a cuentagotas y en partes como nosotros hemos estado descubriendo el sistema que ellos están tratando de implementar. Y en ese sentido es muy importante la construcción de comités en hospitales y en clínicas, ya lo hemos hecho en algunos hospitales, aunque son luego temporales. Llegamos al 20 de noviembre al hospital de Zaragoza, o en el Hospital General o en el Hospital Juárez, y se hacen comités porque quieren desaparecer un servicio o porque no hay medicamentos. Individualmente no pelan a nadie, pero cuando llegan los derechohabientes con los trabajadores, bueno, pues no hay placas para radiografías, no hay reactivos, entonces a los 2 días ya se tienen las cosas. Entonces tenemos que buscar dar una respuesta colectiva, superar el individualismo. El otro tema tiene que ver con el refinanciamiento de la seguridad social y el alto a la corrupción. Hoy hay 2 fuentes de sangrado del sector salud, como nunca tenemos dinero en el sector salud, pero la mercantilización se compra 1000% más caro los medicamentos y los insumos de salud, pero tenemos una corrupción endiablada. De pronto hay tomógrafos o aparatos que cuestan 9 millones o 15 millones y no aparecen, no llegaron nunca al hospital o a la clínica. Entonces necesitamos hacer una auditoría a los funcionarios y hacer una revisión en cada unidad, y tenemos que hacerlo desde pie de planta, desde las clínicas. ¿Cuáles son los programas que se tienen que desarrollar en el Seguro Social, en el ISSSTE y en el Centro de Salud, en la delegación? Este es Benito Juárez, ¿no? Bueno, en la Benito Juárez, ¿cuáles son los recursos? Porque de pronto hay recursos, pero nunca le llegan al consultorio, al laboratorio o al almacén de medicamentos. Entonces tenemos que hacer una auditoría social, y para eso es importante que participen derechohabientes y trabajadores del sector salud. Y el último punto es la represión y la criminalización de las luchas. Hay una represión sistemática a todos los que están luchando por los derechos sociales, en el caso de salud, pero bueno, tenemos a los ecologistas, etcétera. Estas son como parte de las propuestas que estamos preparando, estamos proponiendo la construcción de un frente nacional en contra de la privatización para el próximo 25 de septiembre. Y lo que nosotros decimos, no hay que hacer muchas organizaciones más, ya espacios como este es un espacio organizativo que puede meter en su agenda, además de la lucha por el empleo, por la educación, en contra de la privatización del petróleo, el tema de la salud y la vida. O sea, así ir armando el programa. Mañana estoy con un grupo de Morena en Tlalnepantla, entonces yo digo, todos los grupos organizados debemos de tener en nuestra agenda el empleo, la salud y la vida y la democracia, entre otras cuestiones. Y en ese sentido, esperamos que ustedes puedan participar en la construcción de este Frente Nacional contra la privatización y en preparar un paro nacional para el 23 de octubre con distintas modalidades para frenar esta política voraz del capital que está hoy atentando no solamente contra el bolsillo de los mexicanos y
el patrimonio del país, atenta contra la salud y la vida de todos los mexicanos. Gracias. Breves. Gracias. Bueno, mi pregunta, es que yo considero que el error de todo movimiento es que cada movimiento busca sus intereses, pero tampoco no busca los intereses de los demás. Mi pregunta es, pues, ¿cómo se podrían integrar a otros movimientos? Por ejemplo, los maestros, si están buscando integrarse, porque también si no nos integramos, también es la debilidad, ¿no? De nada más buscar, por ejemplo, lo que pasó con los del Politécnico, que nada más nosotros pensábamos que iba a ser un gran cambio, ¿no? Porque, pues aparte de que, fue un gran éxito porque ellos consiguieron sus intereses y aparte lograron muchas cosas, ¿no? Pero lo malo fue que no siguieron con ese cambio, ¿no? Que nada más se quedaron con que ya lograron cosas ellos, pero pues también hubo problemáticas que también pudieron haber aportado o unirse a otros movimientos para apoyarlos y desgraciadamente no se está haciendo. O luego con lo que el asesinato de jóvenes, por ejemplo, que los 43 estudiantes, los papás debieron de haber hablado cuando se mató a los periodistas y no se hizo. O sea, creo que hay una separación de intereses y entonces esa es la debilidad, que hablamos que vamos por todos, quiero que me apoyen, pero no apoyo a los demás. Entonces caemos en una hipocresía, porque el día que yo necesite ayuda, nadie me va a ayudar. Y eso, nos quejamos de los políticos, pero nosotros también estamos haciendo actos que la verdad demuestran la calidad de humanos que somos y no es moral. Licenciada, doctor, muchas gracias por su exposición. Doctor, usted nos hizo una pregunta. ¿Cómo frenamos la avaricia del capital? Esta pregunta la ha respondido la historia de diferentes maneras, pero muy concretamente hace 50 años, Fidel Castro Ruz contestó de esta manera: mueren más individuos de enfermedades curables que de una revolución. Entiendo que no todas las revoluciones son armadas, pero ¿estarían ustedes de acuerdo con esta respuesta? Y una pregunta más, si fueran tan amables de contestarme. Efectivamente, el capital va sobre todo. Lo que va sobre salud, ya nos lo dijeron los ponentes, ya lo hicieron en el trabajo, en la energía, en la educación. Vamos a acabar. Ya nos acaban de pedir papel y folders en la escuela. Y hay que darlos porque, pues si no la escuela no marcha, ¿no? Y nos van a pedir gises y jabón y todo. Es decir, la privatización va rumbo a instalarse muy rápidamente y aunque nuestro apotegma, con las palabras del Che, si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y qué cercano sería el futuro. Pero como dijo el joven, mientras nos unimos, los electricistas parece que van a ser una cooperativa. ¿Sería posible, licenciada o doctor, ya que van a privatizar, pues que parte de esa privatización fuera en cooperativas de trabajadores? Y una pregunta ya finalmente, para ser muy breve, como nos pidió Rosy. Licenciada, usted nos dice que ha aumentado la mortalidad. ¿Ha aumentado en el mismo número la natalidad? ¿Sigue funcionando
el instinto de conservación de la especie, o este asunto va a ser de inminente resistencia en la lucha por la vida. Muchas gracias por sus respuestas. Buenas tardes. Quisiera preguntarles a cada uno de los ponentes en su rama de trabajo, ¿cuál es el sentir de los trabajadores del seguro y del ISSSTE? ¿Cuál es su visión en sus derechos, que van a perder todos sus derechos laborales? Y si tienen alguna estrategia para enfrentar esta situación, ¿cuál es su máxima arma? Pues si pueden llegar a un paro médico institucional del Seguro Social y del ISSSTE en pos de defender estas instituciones. Y digo los trabajadores porque la gente no va a reaccionar. Yo platiqué hace como 15 días con un doctor de Magdalena de las Salinas precisamente de este asunto, y él en particular me decía, ¿sabes qué? La gente se lo merece, ¿sí? Se merece que le privaticen el servicio de salud y que paguen para que sientan lo que es tener ese servicio. Entonces, esa es una persona que respeto su razonamiento, pero desgraciadamente es verdad, a todas las instituciones las han golpeado y la gran mayoría de la gente nos mantenemos al margen, no participamos activamente como debiera. Lo que mencionaba de los servicios que se subrogan a empresas privadas y la explicación que comenta de que es más fácil producir medicamentos o comprarlos aquí y sobraría mucho dinero, pues ese es parte del misma sistema con que nuestro gobierno está sometido. O sea, no es cuestión de que quieran, sino el gobierno de México está sometido a los intereses que no le dicen vamos a hacer esto, le dicen haz esto. O sea, esa situación está en nuestro país. El gobierno de México no es gobierno de mexicanos, sino obedece a las empresas extranjeras, países extranjeros. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Pues antes que nada, digo, aquí el detalle es muy enfocado a lo que decíamos varios ya de los compañeros. ¿Realmente ustedes como especialistas están coordinándose con algunos otros líderes de otros movimientos sociales, digamos, los electricistas, los petroleros, los de la CENTE, para coordinar un paro total y poder entonces realizar, pues que el paro siga y que realmente impulse a la gente a parar todo? Pues únicamente así como de que pues la CENTE va a parar por su lado, los petroleros van a parar por su lado, y como que cada quien tiene su lucha muy independiente y no logramos unir todas esas luchas. Esa era una pregunta. La otra es en relación, si ustedes tienen identificados a las personas que cometen estos fraudes, o bien si son licitaciones. Yo no conozco muy bien cómo se coordina todo esto sobre la compra de equipos médicos, pero si existe la identificación de esas personas, ¿por qué no se realiza una denuncia? La otra es, esto que sucede en las redes sociales en relación a las negligencias médicas, por ejemplo, la extirpación de un ojo sano que no debía de haber sido quitado, ¿realmente son negligencias médicas o es alguna guerra sucia de parte de las autoridades o las redes sociales? Sería todo. Gracias a los dos, buenas tardes. Y inicio como siempre diciendo que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Justicia para los 49 niños asesinados en el hospital, en la guardería del ABC en Hermosillo, Sonora,
y libertad para todos los luchadores sociales presos injustamente por este criminal gobierno. Y les pregunto, ¿cuál es la relación de los movimientos que ustedes están, en los que están participando, con las estructuras burocráticos sindicales? Porque sabemos que las estructuras burocráticas sindicales son muy fuertes en las instituciones. ¿Cuál es ahí el punto? La otra pregunta, si me pueden comentar algo acerca del movimiento que hay de las enfermeras, cuestión de enfermeras, trabajadores sociales que hubo recientemente, ¿cómo quedó? Si también está contemplado eso en la reforma que viene, y cómo se le está dando seguimiento a ese movimiento. Son las dos preguntas y muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo tengo dos preguntas. La primera, yo soy maestra y voy al ISSSTE, pero pues por la pensión que hay en el ISSSTE, estoy en el INER, y yo fui el miércoles y me llamó mucho la atención porque ya está adentro el Seguro Popular. En lo personal me atendieron los que me han atendido siempre, pero hay otro edificio, digamos, donde me decían, ¿usted viene a esto o al Seguro Popular? Y yo me quedé con esa duda, entonces por eso es mi pregunta. Y la otra pregunta es que, pues tenemos todos que hacer algo, todo es muy grave, hay que socializarlo. Ayer fuimos a una marcha del Seguro Social y no éramos más de 150, ¿sí? Yo estuve en esa marcha, no los fui a contar, por supuesto, pero es la falta de responsabilidad nuestra, ¿sí? Las autoridades les importamos muy poco, al gobierno, todo, y nosotros también estamos en un plan de no vamos porque puede llover, nos cansamos. Entonces la invitación es que, pues que no hay ni una lucha más aislada con los maestros, con el Seguro Social, con el ISSSTE, con los del ESME, con todos los que hay que lucharlo, hay que luchar y estar hombro con hombro, ¿sí? No porque como yo soy maestra, pues yo no voy a la de salud. Todos estamos involucrados, entonces la invitación es que vayamos para que vean que todos estamos indignados ante esa situación. Sí, repito, ayer yo fui a la marcha y eran muy poquitos del Seguro Social, y cuando otro tipo de, hay que estar, decir, no teóricamente, sino en la práctica, como dice el compañero, hay que participar. Las preguntas son muy interesantes y de muy gran profundidad. Yo más o menos las organicé en 3 bloques, ¿no? Una en la que preguntan cómo nos integramos a otros movimientos. Miren, esa pregunta es muy importante, pero bueno, desde mi punto de vista personal y de mi experiencia en esta lucha, pienso que no podemos llegar a los frentes grandes de lucha si nosotros no tenemos una mínima organización, ¿sí? Yo considero que podemos ser muchos activistas, aquel que va a todas las marchas, que reparte volantes, pero yo creo que sí tenemos que organizarnos donde estamos. Si yo estoy en mi colonia, tengo que hacer un trabajo en mi colonia. Si estoy en un hospital, tengo que formar grupos en mi hospital. No podemos ir a esos grandes frentes porque a lo mejor mientras viene la ola, nos movilizamos y después, ¿qué queda de esas movilizaciones? No queda nada, ¿sí? Tenemos que comenzar por lo micro para llegar a lo macro, porque si no, no tenemos entonces una base, una estructura. Por lo menos esa ha sido mi experiencia fundamental. ¿Qué está pasando en los frentes? ¿Por qué no nos unimos? Porque hay muchas organizaciones con intereses diversos. A veces llegan organizaciones que se quieren apoderar de las direcciones de los movimientos, porque tienen otros intereses, sí, intereses de lucha, pero tienen otra visión de las cosas. Entonces sí debemos llegar a los frentes, pero tenemos que llegar organizados, ¿sí? Este es un espacio para mí de organización, ¿sí? Y de lucha. Entonces, pues este espacio se tiene que conservar y de aquí a lo mejor saldrán tareas para hacer allá afuera, pero aquí es un espacio de discusión. Entonces, no podemos llegar a esos frentes. Miren, les comento una experiencia muy fea que pasó hace 2 semanas.
A mí me invitan a una reunión en Michoacán unos compañeros que son del sector salud. Ya están organizados en colectivos y quieren formar un frente. Llegamos a esa reunión, había más de 200 personas, había maestros, había derechohabientes. ¿Y qué creen? Que un grupo se apoderó de la mesa y no dejó hablar más que a su gente. La gente se salió muy molesta, la mitad. Costó mucho trabajo de que regresaran. Cuando regresaron, como no quisieron cambiar la mesa, la gente protestó y los bajó de la mesa por no escuchar al pueblo. O sea, a veces nos sentimos iluminados, algunos, y no tenemos la humildad para hacer que nuestras luchas crezcan. Hay muchos vicios que tenemos en las organizaciones. Queremos llegar y nos creemos que lo sabemos todo y queremos subirnos a una dirección. Yo creo que ese ha sido un error que ha habido en este país, que no respetamos, ¿sí? Que no respetamos. Si realmente queremos que la lucha sea de todos y del pueblo, tenemos que ser muy respetuosos entre nosotros mismos y muy consecuentes, ¿sí? Porque es muy bonito hablar, pero hay que irnos a las colonias, hay que tocar casa por casa, hay que convencer a mi compañero que está a un lado, hay que convencer al otro y no es trabajo fácil, es muy difícil, hay que picar piedra, hay que convencer, tenemos que ponernos a estudiar para convencer y ganarnos a esa gente. Porque si no, no vamos a hacer nada. Eso es con respecto a los frentes. También hay otra situación que estamos viendo, que queremos resoluciones para mañana, que el problema se va a solucionar mañana o con 2 marchas. No es cierto. Los periodos de lucha son largos. Se necesita generar mucha conciencia, pero mucha conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos un aparato ideológico muy poderoso. Tenemos a la televisión, a los periódicos, los medios no son nuestros. Por eso esta hojita que se saca aquí es tan importante, porque esta es la información que nosotros tenemos. Tenemos los medios de comunicación que son de dominación, nos dominan la mente. Entonces, por eso cuesta mucho trabajo hacer ese trabajo de conciencia. Y pensamos que lo que se resuelva mañana o en las cámaras, yo la verdad no creo en las cámaras, porque no tenemos mayoría ahí y eso no nos representan, ¿sí? Entonces, pues yo la verdad, pues a lo mejor les llevamos el oficio, pero creer que las cámaras nos van a resolver y que el problema se resuelve mañana no es cierto. El periodo de lucha es muy largo, son largos, tenemos que hacer una acumulación de fuerzas. Y esa acumulación de fuerzas no es fácil. Hace rato decía el compañero, aquí tienen 8 años y no ha sido fácil. Si les preguntan a las compañeras, desde pelear, bueno, no sé, en otro parque, que a la hora de la reunión tocan las campanas de la iglesia para que no se escuche. O sea, es duro, es duro. Yo, por ejemplo, aquí les tengo mucho respeto a Toño y a la compañera Rosy, porque de veras, sábado y domingo están sosteniendo, junto con otros compañeros, sosteniendo estos espacios que no es fácil. O sea, el sábado es para estar con la familia, ¿no? El domingo, pero aquí están haciendo ese esfuerzo. Y todo ese esfuerzo vale. Por lo tanto, yo creo que no es fácil que se resuelva el problema mañana. ¿Quién sabe si paremos la reforma? Pero lo que no debe de parar es la organización y la lucha. Cuando tengamos la fuerza, tiraremos este régimen con todas sus instituciones podridas, pero cuando tengamos esa gran fuerza de millones. Por otro lado, aquí hay otra pregunta que hablaban del aumento de la mortandad y los nacimientos. Sí hay muchos nacimientos, pero ¿en qué condiciones? Con padres sin empleo, donde los abuelos están manteniendo a los hijos con los nietos porque no hay empleo, donde no hay vivienda para esta gente. ¿En qué condiciones están naciendo estos niños desnutridos, en el hacinamiento? Entonces, pues está la situación así muy difícil. Bueno, hay otra pregunta que aquí decían, ¿cómo están los trabajadores del Seguro Social dentro?
con una apatía igual que en todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una conciencia. Las direcciones sindicales no representan a la base trabajadora y también tienen sus medios para reprimir, para engañar, para comprar conciencias. Y tampoco baja la información. En el sector salud es un cambio de generación. Ahorita hay 100,000 jóvenes que ni siquiera saben cuándo nació la seguridad social ni para qué. Entonces, si no hay una identidad, ¿cómo la van a defender? Hay una falta de conciencia. Hay que hacer un trabajo ahí dentro y bien duro, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el reflejo de la sociedad. No es igual lo del seguro social, está en la sociedad. ¿Qué mentalidad tenemos? Una mentalidad individual. ¿Qué nos dice la televisión? Tú come, aunque no coman los demás. Tú triunfa, aunque los demás no coman. O sea, es toda una ideología del individualismo. Y si puedes, pasa por encima del otro. O sea, no hay nada en ese sentido. Y la verdad es una ideología descarnada, ¿no? Porque es individualista, de competencia. Y así están los jóvenes y tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que decirles que tenemos que defender no solo el trabajo, la seguridad social, la salud del pueblo, que lo que está pasando no está bien, no es normal, porque ya nos hemos acostumbrado a ver las cosas así, de tan mal como normales, y no es normal, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando dentro. Y luego, ¿cómo estamos articulados? Por lo menos yo en lo personal, yo pertenezco a 3 colectivos, a uno que se llama Jubiladas en Lucha, que somos bien poquitas compañeras, porque muchas están enfermas. Sacamos un periodiquito, 2,000 ejemplares, y nos vamos el día de pago a repartir en las delegaciones, mes por mes. Ahorita tenemos una lucha pequeña para que no nos impongan la tarjeta de débito. Tenemos reuniones con las autoridades para que nos den un espacio digno para poder cobrar, porque estamos cobrando en estacionamientos al rayo del sol o a la lluvia. Es una pequeña lucha, pero ahí estamos. También pertenezco a otro colectivo donde trabajamos con jóvenes. Sacamos un periódico y nos vamos a los centros de trabajo a esperar a nuestros compañeros a la salida, a entrar dentro, no a repartir solo volantes. Es bueno repartir volantes, pero si no los explicamos, no los analizamos, a veces la gente no lee. Y entonces ahí estamos. Si nos piden una plática en una colonia, vamos. Si nos piden una plática en un sindicato, vamos. Ese es el trabajo que vamos haciendo, ¿sí? De día con día, convencer a los familiares, en las comidas de la familia, en las convivencias, donde estemos, ¿sí? Ese es el trabajo que a mí me parece que es muy importante. Y que bueno, pero tenemos que hacer nuestro trabajo también, porque si no, los frentes se convierten en membretes. Y no queremos membretes, queremos organización. ¿Sí? Eso es lo que yo les podría decir. Y bueno, del movimiento de enfermeras, desafortunadamente, llegaron grupos para quererse apoderar de la dirección. Hay que volver a construir, porque cuesta es más fácil destruir que construir. Hay que construir, están los contactos, solamente quedaron, pues hay que volver a iniciar un trabajo. Por lo tanto, hay muchas tareas que realizar y bueno, pues yo considero que a lo mejor cosas no las vamos a ver, pero nuestra obligación cuando tenemos conciencia de clase, es de trabajar sin descanso. Creo que eso nos toca a nosotros y lo tenemos que hacer. Pues eso sería todo, las respuestas a las preguntas. Y con respecto al compañero, pues yo creo que de lo del Politécnico, que me parece muy importante, pues hay a veces que pensamos que con una sola movilización se resuelven las cosas.
Yo creo que los jóvenes, para mí es muy importante la lucha de los jóvenes y la reivindico. Yo creo que ahí, con esa experiencia de lucha, pues no terminó todo. Así hay muchas demandas que resolver y pues hay que construir ahí dentro esa fuerza y pues llenarnos de paciencia, ¿no? Porque a veces nos desesperamos, pero bueno, tarde que temprano tendremos la victoria, compañeros. Bueno, yo voy a tratar de dar casi respuestas puntuales y detenerme un poco en el tema que planteaba el joven sobre la unidad y particularmente la unidad en la lucha ahora contra las reformas neoliberales y de salud. Sobre el caso de las malas prácticas o la negligencia en el caso de la operación, alguien preguntaba de la operación que quitaron un ojo a un niño. Nosotros reconocemos que hay un problema en la atención médica, en el Seguro Social, en el ISSSTE y en las instituciones públicas. Y que hay un problema de desmantelamiento, pero además de una política de funcionamiento que ha llevado a la deshumanización de la práctica en salud. Entonces, esto es un problema que tenemos que estar enfrentando y discutiendo en el mismo modelo de salud. Y tenemos que reconocer que hay prácticas médicas indebidas de médicos y de trabajadores, etcétera. Lo que tenemos que resolver de entrada es cómo está el sistema de la atención. Hay un modelo gerencial mercantil que ha estado imponiendo una práctica profesional deshumanizada. Y eso, en nuestra opinión, lo que tenemos que hacer es defender al Seguro Social, al ISSSTE, pero hay que cambiar el sentido, el contenido y que los mismos trabajadores tengan una profesionalización donde puedan hacer un mejor desempeño. O sea, hay que defender al Seguro, al ISSSTE, pero hay que cambiar la forma gerencial y la visión que hasta ahora se está teniendo de una administración de gerentes prácticamente. Nosotros reconocemos que hay una confusión, no solamente en los trabajadores de la salud, sino en el conjunto de la sociedad. Y ahí nosotros tenemos una responsabilidad. O sea, yo soy viejo en esto, yo fui dirigente entre el 77, 78 en el movimiento del Hospital General de México. En aquel tiempo repartir volantes o hacer reuniones como estas era prescrito. Nos perseguían, nos detenían 2 o 3 días si nos agarraban pegando un cartel, volanteando, etcétera, nos paseaban. O sea, hicimos un movimiento. El 1 de mayo de 1978 movilizamos alrededor de 35 mil trabajadores democráticos en aquel tiempo. Hoy hay una confusión. El primer problema es las transformaciones que se han estado dando y que nosotros, en particular como Alianza de Trabajadores de la Salud, no hemos tenido la capacidad de estar informando de manera general en qué consisten estas reformas. Nosotros tenemos la oportunidad de estar trabajando con compañeros prácticamente de todo el continente y hemos estado en las discusiones con lo que pasa en España, en Italia, en Francia, en Alemania, etcétera, en Brasil, en Argentina. Pero tenemos una dificultad organizativa para estar resolviendo los problemas de carencia de ideas y programa de trabajo para la defensa de la seguridad social. Yo quisiera reivindicar que en Argentina desmantelaron todo el sistema de salud y seguridad social. Ahora lo están reconstruyendo. En Chile se está tratando de reconstruir. Hace 30 años desmantelaron el sistema de salud y seguridad social prácticamente en casi todo el mundo. En Costa Rica, bueno, y tenemos cambios muy fuertes en donde hace 2 meses en Panamá tuvimos una reunión para ver las pensiones de todo el continente y llega la secretaria general de los maestros de Panamá. Anunciaron en la prensa que el pago de pensiones dependía del presupuesto. Entonces fueron a ver al presidente ahí de Panamá y dijeron, ¿cómo que va a depender si yo tengo mi pensión asegurada? Dice, pues no hay dinero.
Si alcanza para la mitad, tal, si alcanza para el 100%, les damos. Hoy está en riesgo todo y hay una confusión porque la gente dice, es que a mí no me va a pasar. Hoy tenemos un problema que ha impuesto el neoliberalismo, una visión privada para asuntos públicos. Y no hemos podido y necesitamos, bueno, espero el miércoles ya tener un folleto para abordar algunos puntos que son medulares. ¿Por qué el servicio público es mejor que el servicio privado? Digamos, el punto central es que no busca el lucro. O sea, mientras que en el sector privado te mandan a hacer análisis, aunque no los necesites, porque es parte del negocio. En el caso del sector público debe de ser un criterio técnico profesional. Ahora, con la degradación del trabajo, la precarización, se están alterando. Pero entonces tenemos un problema de instituciones fuertes que no han podido desmantelar. Somos el único país que, bueno, en Venezuela suspendieron los cambios y se mantuvo, pero prácticamente en la mayoría hubo una transformación mercantil de los servicios de salud. Les comento, en Brasil, la mitad de los hospitales están concesionados al sector privado y es uno de los sistemas que se presume que son muy importantes como un sistema universal de salud. Bueno, Cuba es otro mundo. Cuba es un mundo en donde la salud se acompaña de una revolución. Un producto de la salud es la calidad de vida y de trabajo y eso genera una situación. Y la salud tuvo y tiene un papel prioritario no solamente en la atención médica, sino en la producción. O sea, bueno, Cuba, bueno, en términos de los trabajadores sigue habiendo una visión, particularmente en el seguro social, muy gremial. O sea, les importa su contrato colectivo, su estabilidad en el empleo tal, y no hay una visión social del trabajo en el seguro social. Hay compañeros como los de la Asamblea y algunos grupos de activistas en el seguro social que tienen una visión más amplia, pero el conjunto de los trabajadores son gremiales. ¿Cuál es la diferencia con los del ISSSTE? Se hace la reforma al ISSSTE y se presentan más de 2 millones de demandas de amparo en contra de la reforma a la ley del ISSSTE. ¿Lo presentaron los trabajadores del ISSSTE? No, lo presentaron los maestros, los presentaron los trabajadores de agricultura, los trabajadores del gobierno del Distrito Federal, del gobierno de Zacatecas, los derechohabientes. 1.200.000 trabajadores del sector público presentaron la defensa de las pensiones, los servicios de salud, etcétera. Esa es una visión distinta que necesitamos trabajar. Ahora, eso con el capitalismo lo que ha generado es una enajenación del trabajo. Tenemos que ver el fin social del trabajo. Para los maestros el fin social es el desarrollo humano de los chamacos, del ser humano. Un pensamiento crítico, información, etcétera. Para los trabajadores de la salud es la vida. Y ha habido una descomposición en el pensamiento de los trabajadores de la salud por políticas mercantiles que se han estado imponiendo. Entonces, creo que ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos. Y el problema de falta de confianza porque hace 10 años, un poquito hace más de 10 años, 23 Congreso Extraordinario del Seguro Social, salieron a la calle 20,000, 25,000 o 30,000 trabajadores para impedir el cambio al régimen de jubilaciones y pensiones. Y no hubo continuidad en términos de la defensa del seguro social y de la seguridad social. Entonces, bueno, esos son parte de los problemas que se están teniendo y un tema que tiene que ver con la unidad, de lo que estaba planteando el compañero, es cómo vamos planteando los intereses comunes. El problema de la unidad no es un problema de voluntad. Cuando nosotros decimos hay que unirnos, todo el mundo dice sí, hay que unirnos. Pero ¿con qué se come eso? Lo primero que necesitamos es tener explicitados los intereses comunes y conciencia de lo que significan. ¿A qué enfrentamos ahora la reforma de salud? A la industria químico-farmacéutica. El producto mundial, o sea, la riqueza que se genera a nivel mundial de la industria químico-farmacéutica es superior a la industria automotriz.
Es un poder impresionante la industria químico-farmacéutica en todo el mundo. ¿A quién enfrentamos? Al sector financiero. El tema del sector financiero se ha apoderado de los estados, son los que están dictando las normas de recorte de personal, de recorte de gasto público, de recorte a la inversión en el campo, etcétera. El sector financiero se ha apropiado de los estados y está marcando. Y a través de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, etcétera. El ejemplo más bonito y más claro es Grecia ahora. Hay que darle una revisadita. ¿Sí? Se recorta, se vende, se mutila para pagar la deuda. El problema de Grecia no es negociar con Argentina, con Alemania, sino trabajar con Italia, con España, con Portugal, con los problemas de la deuda, que no paguen todos y se rompe la economía de Alemania. O sea, necesitamos hacer un frente común. Ahora, en octubre vamos a hacer una campaña internacional, a eso fui a Brasil hace 2 meses, sacamos un acuerdo de una jornada mundial internacional en contra de los recortes a salud, a educación, a vivienda, a producción en el campo, etcétera, por empleo digno y en contra del pago de la deuda. Entonces, ahí para nosotros la lucha por la salud tiene y está asociada con el empleo. No hay seguridad social si no hay un empleo digno. Entonces, nosotros estamos empujando una campaña por salud, empleo y democracia. ¿Cómo vamos a hacer la unidad con los de Ayotzinapa, con los productores agrícolas? Necesitamos tener una agenda desarrollada en cada sector y encontrar los intereses comunes. O sea, mi abuelita decía, el interés tiene patas y la lucha política tiene intereses. Y son legítimos los intereses de los compañeros estudiantes del Politécnico y los de la Ibero y los de la UNAM, etcétera. Pero se tiene que ir haciendo la explicitación de su agenda para construir una agenda de para qué la educación superior. ¿Cuál es el papel de la educación para el desarrollo nacional? O sea, transitar del interés particular al interés colectivo, al interés nacional. ¿Cómo vamos a construir la unidad de todos los mexicanos para echar atrás el capitalismo? La discusión en Ayotzinapa estaba centrada en 3 puntos. 1, hacer una agenda política. ¿Cuál es el programa de lucha para la reconstrucción de este país? Somos un país rico, somos un país joven. ¿Por qué no nos desplegamos? Bueno, ¿cuál es la agenda? Hay que echar atrás las reformas neoliberales, sí. Hay que frenar la represión y la presentación de los desaparecidos y la libertad de los presos políticos, pero tenemos que reconstruir la economía y generar empleo. Entonces, el punto de la unidad tiene que ver con que tengamos una visión común sobre algunos puntos de intereses comunes, porque cada uno se va a mover en sus perspectivas regionales, sectoriales, etcétera. Y está bien que los campesinos estén por el apoyo al campo para tener insumos, fertilizantes, la comercialización. Eso no lo podemos desconocer, hay que apoyarlos. Pero ¿cómo vinculamos la soberanía alimentaria con la producción agrícola, con los intereses de los productores agrícolas, con el interés del consumidor y del desarrollo nacional? Bueno, es la construcción de una agenda nacional, una agenda que creo tiene que ver con la reconstrucción nacional y dentro de eso, ¿qué papel tiene la salud? Y nosotros ligamos, ¿por qué la salud con la seguridad social? Los servicios públicos de salud atienden cerca de 20 millones de mexicanos, 25 millones. La seguridad social atiende a más de 60 millones de mexicanos. ¿Cuál es la diferencia? El artículo 123 constitucional establece las garantías frente a la enfermedad, ante la maternidad, ante la invalidez, ante la muerte. O sea, todos los elementos centrales de la salud están en el 123. No es un problema ciudadano, es la valoración del trabajo. Y hoy el capitalismo está desvalorando el trabajo.
En ese sentido, un punto fundamental, además de transformar la visión privada de los asuntos públicos para asumir el interés público prioritario frente al interés privado, necesitamos ordenar que se transite de la respuesta individual a la respuesta colectiva. Oye, vamos a los hospitales, hacemos un mitin y se nos juntan muchos a reclamarnos, no, es que venimos de Guerrero, venimos de tal y tal, y no me están atendiendo. Vamos a hacer una carta y vamos con el director. Ah, no, pero es que en mi caso, no, es que es el caso de usted, de usted, de usted. Son 20 casos que no están siendo atendidos. Entonces, hay una visión de respuesta individual y no colectiva. Necesitamos generar una situación de respuesta colectiva en donde la solidaridad y la construcción de intereses comunes sea lo que prevalezca para la resolución de los problemas. Hay otro tema que tiene que ver con la relación con las otras organizaciones. Nosotros, bueno, estamos ahora promoviendo la discusión de este frente en contra de la privatización de la salud por el empleo y la democracia, junto con organizaciones democráticas, del movimiento sindical, del movimiento popular, con grupos de jóvenes. El miércoles estuve en la Facultad de Economía, hubo una conferencia sobre la crisis, el presupuesto cero y la respuesta social, con unos 400 jóvenes estuvieron ahí en la conferencia, y estamos promoviendo esta discusión, y con las organizaciones charras estamos yendo en algunos lugares a partir de eventos o las representaciones con trabajadores específicamente, delegaciones sindicales, secciones sindicales, para que se pronuncien. Todo el mundo, igual que en la Asamblea y en la Cámara de Diputados, dice no estamos a favor de la privatización. Nosotros tampoco creemos en los diputados, pero ahí es donde se decide. No creemos en el Poder Judicial, pero ahí se decide. Entonces tenemos que actuar sobre los diputados. Y ya nos han buscado algunos diputados de Morena, algunos diputados del PRD, tal, para ver qué es lo que había que hacer en esto. Entonces, bueno, vamos a plantear una cuestión de un debate nacional sobre el derecho a la salud vinculado con el empleo y la democracia. Y en ese sentido, diseñar una estrategia legislativa, una estrategia legal y fundamentalmente una estrategia de lucha social para que se pueda avanzar en la construcción de un sujeto social que frene no la reforma a salud, sino que revierta la reforma energética, la reforma laboral y la reforma educativa. Y en ese sentido, este espacio es muy importante para que podamos seguir trabajando juntos, y una disculpa por el rezago que hemos tenido en presentar todas estas propuestas para el conjunto. Buenas tardes. Sí, bueno, muy amables, gracias por todo, por su participación. Creo que es muy importante estos temas y yo les suplico que distribuyan esta información, pero también hay que pensar que esto necesitamos también cambiar todo el sistema político, que eso es lo que queremos cambiar. El Estado está al servicio de las grandes transnacionales, está al servicio. La privatización es algo que está en la esencia de este sistema político, en la esencia de este régimen. Entonces, ahorita no vamos a esperar nada que no sea más que eso, privatizar todo. Eso ya nos lo cantaron desde 1990, ¿recuerdan? Recuerdan que Salinas de Gortari ya venía con este proyecto y todos ya sabíamos que el sistema neoliberal venía ¿a qué? A privatizar todo. Entonces no hay sorpresa en esto. Y esto debemos de haberlo comunicado desde hace tiempo y lo debemos de comunicar, que mientras sigan el PRI y el PAN principalmente y todo este sistema político, se va a privatizar. Y háganle como le hagamos, nos dicen. Por eso han reforzado el sistema, por eso han reforzado todo lo que es el aparato represivo,
lo están sofisticando cada vez más, el aparato ideológico igualmente. Entonces necesitamos, como dice el compañero, necesitamos unirnos, dejarnos de sectarismos, Este país no lo vamos a salvar no solo con los del Seguro, no solo con los del ESME, no solo con Morena, no solo con el ZLN, no, necesita de todos. Y no solo, porque todo está, como bien decía Antonio Vital, no es solamente el problema de la seguridad social, está también la soberanía alimentaria, está también lo que viene siendo la entrega de nuestros recursos naturales, es decir, todo está involucrado. Por eso tenemos que cambiar el todo, que es el Estado, tenemos que modificarlo. Y solamente tenemos que hacer una lucha desde todos los lugares, pero siempre unidos. No podemos apostarle a una sola movilización. Tenemos que tener la paciencia para ir construyendo, como dice la compañera, construyendo de manera inteligente y de manera entregada. No se vale que en una manifestación asistimos todos, o asisten 5, o asisten 20, o 100, o 200, y ya se termina. Entonces es parte nada más. Tenemos que seguir organizándonos a través de estos espacios y de otros más que hay que poniéndonos de acuerdo. Yo les invito para el próximo sábado, vamos a tener la presentación de un libro cuyos autores se llama Hugo Uriarte, los invitamos, un viejo luchador social. También va a estar el maestro Bernardo Batis presentando el libro y entre otros más. Ahí les entregamos el cartel, ayúdenos a distribuir el cartel. Recuerden que nosotros tenemos aquí sábado a sábado y también estamos organizándonos para el grito de independencia. Aquí damos el grito de todos damos el grito aquí en este parque, ya tenemos 5 años consecutivos y este sábado, este 15 de septiembre no va a ser la excepción. Nos vamos a dar el grito y es el grito de todos, donde estamos todos incluidos. Todos vamos a darle esta lucha, todos la estamos dando. La seguridad social es de todos y debemos luchar por ella. No se hagan, aquí la clase media también es clase trabajadora, para que no digan, yo soy clase media, también es clase trabajadora, no se hagan. Entonces, todos somos clase media, ¿sí? ¿Aquí somos clase media? ¿No? Ah, bueno. De la clase media para abajo. Clase media jodida, exacto. Ya dimos el término medio. Entonces vamos construyendo, compañeros, y vamos haciendo más espacios de reflexión. Vamos reflexionando más, cada día más. Tenemos que cambiar esto por la vía electoral, por la vía de la manifestación, por la vía de la manifestación. Vamos todos organizándonos y abrir todos los frentes, no descalificar ninguna. Entonces, los invito para que el próximo sábado se sumen los que puedan ir al evento que están promoviendo los compañeros, apoyémoslo, y los que no vengan aquí al círculo que venimos aquí el sábado, que ya estamos organizados, vengan también a la presentación del libro. Y bueno, para todos tenemos que, pero cuando sea el momento decisivo, ahí vamos a estar todos juntos. Les mando un fuerte abrazo a los compañeros del IMSS que están haciendo la lucha y a los compañeros del ISSSTE que vamos a hacer una lucha importante. Entendamos que este sistema lo que quiere es privatizar. Eso es, ya no hay duda, lo hicieron con Pemex. No lo hicieron de momento porque recuerdan que tuvimos una resistencia muy importante en el 2008. Se detuvieron tantito, nada más, pero no quitaron el dedo del renglón. También va a pasar lo mismo. Por eso tenemos que tumbarlos en el 2018 y en todos los momentos que se pueda. Los invito a que sigamos la lucha, compañeros, que no bajemos la guardia, y un fuerte aplauso para los compañeros.